de repente concluyendo todo lo que son bacterias. Nos falta enterococo, que si podemos lo vamos a ver hoy, pero si no lo vamos a ver la próxima clase. ¿Qué les digo? Si ustedes se acuerdan, ¿sí? Y el otro día hemos hecho un esquemita muy interesante, ¿ya? Donde las bacterias se clasifican gracias a Christian Gram, ¿no es cierto? En gram positivo y en gram negativo. Y de los cuales, además por la estructura, cocos, bacilos, etc. ¿Sí? Ya los cocos, nos faltaría solo el enterococo, que lo vamos a ver. Y después hemos visto cocos gram negativos, bacilos gram positivos, y ahora estamos viendo bacilos gram negativos. El laboratorio hasta aquí más o menos determina mediante el examen maravilloso que tenemos en el laboratorio que se llama Tinción de Gram. no, la tinción de Gram es uno. El cultivo. Es el cultivo, ¿cierto? Por tanto, todos ustedes, espero que no egresen con bolas de cristal, ¿no es cierto? Donde ahí espejito mágico, dime qué es, ¿no es cierto? No, tienen que ser cultivo, tienen que ser cultivo. O alguien me puede decir, ella tiene pseudomonas, ¿no? ¿Sí? Nadie. Ya para eso tiene que ser el cultivo. ¿Sí? Y de acuerdo al cultivo, nosotros vamos a determinar de qué microorganismo se trata. ¿Sí? Obviamente el laboratorio va a ser lo que nosotros hemos aprendido. Catalasa positivo, coagulasa positivo, catalasa negativo, ¿no es cierto? Manitol, ¿no? O de repente le harán otras pruebas bioquímicas como el PSI. O sea, el laboratorio se encarga de todo eso. Pero el laboratorio también sabe, ¿no es cierto?, que va a hacer también la clasificación, como ustedes ya saben, en fermentadores y no fermentadores. Entonces, una vez que el laboratorio determina, te avisa al día siguiente a veces, en especial cuando son no fermentadoras, te avisa, pues ahora la no fermentadora, ya, la mala noticia del día. ¿Por qué? Porque las no fermentadoras ya nacen con BE. ¿Y si nacen con BE? No decirle nada. Ya, pero ¿qué le voy a dar? Carbapene, ¿no es cierto? Ya. Y darle carbapene a un paciente es complicar su sistema. ¿Por qué? Porque de repente el riñón me puede fallar, el hígado me puede fallar, ¿no? O el corazón me puede fallar, dependiendo de la característica del paciente, porque es altamente tóxico el carbapene. ¿Cuánto cuesta? Hasta ahora no me hace derivado. ¿Ya? Un carbapene. Sí, aparte del costo que tiene para el ministerio y obviamente para el paciente. Entonces, complicado. Entonces, ya hemos visto esto. ¿Sí? Ya hemos visto esto. ¿Sí? Toditos bacilos gram negativos, cada uno con su diferencia. ¿Sí? Cada uno con su diferencia. ¿Ya? De hecho, toditos son oxidasa negativos. ¿Sí? Algunos móviles, algunos inmóviles. Pero esto móvil, inmóvil, móvil. ¿Ya? Estos cuatro ya vamos a volar del sistema. Por ahora. ¿Ya? Porque no tenemos incidencia. ¿Sí? Hemos visto hasta propios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cada uno con sus características. ¿Cuál es la diferencia de estos con estos? Que estos son mucoides, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En cambio estos no. ¿Cuál es la diferencia de estos con estos? Que estos son colonias negras y estos colonias amarillas. Además que estos tienen su agar especial, que se llama SIS, ¿no? O XLD, en cambio este tiene otra cosa. ¿Cómo determino cada uno de estos? Ya han visto, ¿no es cierto? Sí, si ahorita les hago un caso clínico, todos van a resolver con seguridad. Ahora vamos a ver las no fermentadoras. Y de las no fermentadoras ya saben ustedes que son cuatro. Hay una más, va a decir Elizabeth India, pero está en incidencia baja. Pero tenemos a la pseudomona, la más de repente importante. De este grupo tenemos a la Acinetobacter, tenemos a la Burkholderia y a la Stenotropomona.
¿Ya? Son facilitos esos nombres. Hasta ahora no se pueden aprender. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Espera que diferencia resulta. Tenemos Pseudomonas burkholderia, Acinetobacter y Stenotrophomonas. ¿Sí? Yo tengo que diferenciar. Primero, toditas son no fermentadores. ¿Sí? Toditas son no fermentadores. ¿Ya? En un medio que se llama TSI se determina bien. ¿Sí? De acá, dos son oxidasa positivo y dos son oxidasa negativo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo voy a diferenciar cada uno de estos? ¿Sí? El laboratorio tiene herramientas, pero para que ustedes puedan diferenciar en los casos clínicos, ¿sí? Yo les tengo que dar una pauta, ¿no es cierto? Ya, porque si les daría la pauta de laboratorio va a ser complicado porque utilizamos DNAsa, utilizamos colistin, utilizamos una serie de procesos. ¿Ya? Pero vamos a ir a lo más sencillo. La pseudomonas produce pigmento. ¿Y la burkholderia? No produce pigmento. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Sí? Ya, toditos son móviles excepto el acinetobacter. Entonces esto es inmóvil. ¿Ya? Entonces son las características, ¿no? Ahora, si yo les digo, es un bacilo gram negativo, inmóvil, oxidasa negativo y fermentador, ¿quién diría? ¿Ah? Sí, inmóvil y fermentador. Klebsiella, ¿no es cierto? Así caen en el examen. ¿Por qué? Porque piensan que es el acinetobacter. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra clave aquí? No fermentador. No fermentador. ¿Ya? Ahora si digo no fermentador, oxidasa negativa inmóvil, acinetobacter. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí están algunos claves o tics que les dicen características. Bien, todos son nosocomiales y lo mismo que el grupo que es, todos el tratamiento es cefalosporina de tercera más aminoglucósido en algunos casos, porque ya les he dicho que la mayoría de estos nacen con DE. Entonces aquí el laboratorio me tiene que ayudar, me tiene que decir, ¿me sirve todavía la cefotaxima? Sí, doctor, me sirve todavía. Ah, ya, perfecto, y le doy cefotaxima. Si me dicen, no, doctor, está muy cerca del patrón. Ya ustedes han aprendido a leer, y si no han aprendido, creo que ya les he dicho esto. Cuando hacen el antibiograma, nosotros leemos, ¿no es cierto? La sensibilidad, el halo que hace el disco, ¿no es cierto? En este caso, digamos, la cefotaxima, sí, la cefotaxima de repente tiene 31 y el valor de referencia que me da la tabla dice que mayor a 27 o a 25, a veces mayor a 25 es sensible. En este caso es sensible o resistente. Sensible. Sensible, ¿no es cierto? Porque la tabla me dice que menor a 21 es resistente y de 21 a 25 es intermedio. Muy bien. Parece que no pasa en casos prácticos. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ya? Entonces, ¿sí? Ahora, si el laboratorio en otro paciente me dice su cefotaxima, doctor, está a 26, ¿qué es? Sensible o resistente. ¿Por qué intermedio? Sensible porque es mayor. Ya pues, Sensible. sensible, ¿no es cierto? Pero está muy cerca del parámetro que a mí me da, ¿no es cierto? Yo alguna vez le pregunté, ¿y cuánto le digo? ¿Cuál es tu valor de referencia? Mi valor de referencia mayor a 27 es sensible. ¿Cuánto me está diciendo? 28. Ya, no le doy. ¿No es cierto? Porque está muy cerca al parámetro. ¿Qué pasa si me dice 37? Sensible. ¿Le doy? Sí. Claro, le doy. ¿No es cierto? Porque he hecho una excelencia. ¿No es cierto?
cierto? Pero obviamente voy haciendo el monitoreo. ¿Se entiende esto? Entonces esto que ustedes seguramente le han dicho a la doctora, bacana, nos enseña esa doctora, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es eso de medir, corregir? Sí, para eso sí, para tratar de interpretar mejor. Pero ustedes, como no les gusta esto, el laboratorio les dice sensible y ustedes le dan el medicamento. Y el laboratorio te va a decir sensible, aun cuando sea 26. Aun cuando sea 25.5 te va a decir el laboratorio sensible. Pero ¿cuál es el problema? Que puede ese paciente de repente ese día su regla estaba chueco y era 25, ¿no? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Porque tú ves y mides de acá a acá. A veces estos alumnos hacen algo dobles. Les había explicado a doctor. A veces salen y otros miden de aquí a aquí. De repente ese día he hecho medir con mis clavos. ¿No es cierto? Yo lo estoy apurando, ¿no es cierto? Sí, y me lo ha medido mal, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Sí, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Hay cosas que sí ocurren en el laboratorio. ¿Ya? Obviamente, todos aprendemos. ¿Se ha entendido esto? Muy bien. Entonces, la pseudomonas es un patógeno específicamente nosocomial, para decir que está en hospitales, es una infección asociada a servicios de salud, es no fermentador y tiene como características que es móvil, ¿no es cierto? Es móvil, pero tiene su característica más importante que es oxidasa positivo, ¿ya? Oxidasa positivo, ¿sí? Que es la palabra clave, ¿ya? Este puede crecer inclusive a 42 grados centígrados y el paciente por eso hace una fiebre indeterminada o intermitente. Estos bacilos son obviamente bacilos gram negativos, que obviamente solo va a oxidar a la glucosa, pero no lo va a fermentar, y tiene también una cápsula que es mala, que efectivamente esa cápsula tiene la posibilidad. Lo interesante de la pseudomonas que tiene una característica en un agar, que es el Müller Hinton, que le va a dar un tinte específico, que normalmente es o de color verde o de color azul, gracias a dos pigmentos que ella produce, la biocianina o la pioverdina. Si es bioverdina, ¿de qué color será? Verde. Si es biocianina, azul. Rara vez hay la piorubina y la biomelanina, rara vez, ¿sí? Muy rara vez. Normalmente tenemos más la pioverdina, ¿sí? Y el cultivo es, así, de color verde, obviamente sin ojitos, ¿no? ¿Ya? Sí, de color verde. Entonces uno llega al laboratorio, ¿sí? Y le dice, doctor, mire, verde, ¿qué hace así? Pseudomonas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si es azul, pseudomonas. No hay otra bacteria con esas características. Lo mismo que la salmonela, negro, pero puede ser también el proteus, que es negro, ¿no es cierto? Pero depende de las características. Pero después no hay bacterias que más o menos tengan esa opción, ¿ya? Entonces, como ven, ahí estamos, sí tiene esas características. Entonces, el caso clínico dice, si además presenta piorubina, dice pseudomonas, ¿no es cierto? Inmediatamente ustedes le ponen al caso clínico. Ya le estoy regalando no sé cuántos. ¿Qué otra cosa es interesante de la pseudomonas? Que no tiene una, como se acuerdan del proteus. El proteus es horrible, horrible. Yo les decía a la doctora que se los traiga proteus y que les haga oler a toditos. ¿Ya? Sí, ese día no van a querer almorzar ni cenar. Así que almuercen a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Ya? Porque el proteus es horrible, horrible. En cambio la pseudomonas da ganas de comérselo porque tiene un olor agradable, olor a frutas, manzana o uva. ¡Ay, qué rico!, ¿no? Y tan horrible que es la pseudomonas, porque es la más complicada, ¿sí? Pero de todas maneras tiene esa característica, ¿no? Un olor dulzón, uva,
uva o a maíz o alguna característica. Normalmente a manzana a mí me parece. Dentro de este tenemos varios géneros, digo varias especies, ya nos olviden nombre y apellido, ¿no es cierto? Y dentro de eso la Pseudomonas aeruginosa es la más importante, ¿ya? En el examen está la Pseudomonas aeruginosa. No coloco nunca la fluorescencia, la púrpura, que son de menor incidencia, ¿ya? Que tenemos en las clínicas, tenemos la Pseudomonas aeruginosa. Hay otras, la mendocina y otras que básicamente no son. Su amiga de la Pseudomonas es la Burkholderia, su amiga. ¿Sí? Si no es Pseudomonas es Burkholderia. ¿Y cómo yo sé eso? Fácil, porque le hago la prueba de oxidasa y es positivo. Y me fijo si hay pigmento o no hay pigmento. Si no hay pigmento, pero ¿cuál es la palabra clave? También no fermentado. Ya, cuidado que sea, más adelante vamos a hablar del Bifidobacteriaceae y eres también oxidasa positivo. ¿Ya? Pero eres otra bacteria. Sí, entonces la Burkholderia, la que vamos a nosotros a estudiar es la cepasa. Sin embargo, tenemos también a la Pseudomallei y a la Mallei, ¿no? Que es otra. Ya la Stenotrophomonas macrofilia que después vamos a ver. Dentro de sus características, ya sabes que es un bacilo gram negativo, por tanto, su pared celular que tiene, ¿te acuerdas? ¿Qué tiene su pared celular? Las gram negativas. Ya, que estoy buscando. Vamos en todo. No me digan que no. Por eso yo le digo a la doctora Jason, le digo, el examen final debería ser de toda la materia, doctor. No. ¿Cuál es la pared celular de las gram negativas? ¿Cómo se compuesta? Ya pues en todo, ¿no? 5. Gram negativa 5. 1 ya he dicho, peptidoglucano. Lipopolisacárido. Porinas. Ya he dicho Peptidoglucano, espacio periplásmico, membrana externa, proteínas y lipopolisacáridos. Ya, ahí está, ¿no es cierto? Ya pues, ya de memoria tienes que saber eso. ¿Sí? Entonces, en este caso, además tiene una cápsula y lo más interesante que tiene es plásmidos. Estos plásmidos son factores de virulencia que hacen que la bacteria comience a hacer una resistencia antimicrobiana. Ya la Pseudomonas jamás le puedo dar una ampicilina o una amoxicilina, ni amoxiclavulanina, ni cefaloporinas de primera. ¿Por qué? Porque no le va a hacer efecto. Estos plásmidos, todo eso, hace que esta bacteria, que obviamente tiene un bacteria. Entonces su cápsula evita la acción bactericida de los antibióticos, tanto aminonucleósidos y otros. ¿Qué más hace? Suprime la actividad de los neutrófilos, por tanto los neutrófilos no le hacen nada. ¿Sí? Tienen piris, tienen biocianina, que de alguna manera es un factor de virulencia, pero además tiene una citotoxina que se llama también leucosilina, eso lo van a notar, es importante. ¿Qué hace esa citotoxina? Los mata los glóbulos blancos, los pobrecitos mueren. ¿Sí? ¿Sí? Ellos van, no se olviden, primera línea de defensa, macrófagos, y llama a sus amigos neutrófilos, ¿no ven? Así es. Vengan a ayudarme, pobrecitos mueren porque la Pseudomonas mata. Sí, los elimina. Por eso es que una de las bacterias que mayor pus crea en todo el sistema es la Pseudomonas. La que crea pus en toda parte, pus en oído, pulmón, oído. O sea, la Pseudomonas puede estar en todo lado, principalmente a nivel pulmonar y a nivel urinario. Son los lugares que más vemos. Por lo demás tiene exotoxinas que son inmunosupresores y exotoxina S que también son inmunosupresores. Tiene somnolípidos y lo más interesante, tiene resistencia a antimicrobiana. ¿Ya? Por eso que la Pseudomonas ya nace con ley, porque tiene plásmidos y esos plásmidos hacen que
hacen que químicamente, no se olviden que las penicilinas tienen un anillo, ¿no? Un anillo peniciloico o un anillo beta-lactámico, ¿no es cierto? Lo que hace estas sustancias que tiene la pseudomonas, rompe ese anillo. Y al romper el anillo, deja sin actividad al medicamento. ¿Ya? El medicamento es como si yo le estuviera dando una vitamina C o agua prácticamente. No le sirve para nada, porque rompe eso. ¿Sí? Sin embargo, las cefalopodinas de tercera generación tienen un poco mayor de resistencia a esta acción que tiene la pseudomonas de romper ese anillo. Y obviamente los carbapenemes sí. Por eso es que el tratamiento para la pseudomonas casi directamente es carbapenem. Casi directamente. ¿Sí? En la mayoría de las clínicas directamente se le dan carbapenem si es pseudomonas. Porque no quieren arriesgarse con cefalopodinas de tercera generación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces suele ser un tratamiento ineficaz. ¿Ya? Porque lo rompe todo eso. ¿Ya? Eso es importante. Por lo demás tiene las tasas que destruyen a los tejidos, tiene proteasas alcalinas y una serie de elementos que también de alguna manera inactivan. Esta pseudomonas, lo que cuando se introduce en el sistema, ¿sí? Normalmente va a lugares donde no hay defensas y entonces comienza a unirse a través de sus pies, a través de todo, y comienza a multiplicarse en forma activa. Normalmente estos pacientes, por ejemplo, en pacientes con neutropenia, en pacientes con quimioterapia antineoplásica, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes diabéticos, etc., es más fácil de ingresar a pseudomonas. Cuando yo interno a mi paciente, tengo que ver si es joven, mejor no lo dejo al lado de un ancianito. No es porque qué discriminación, ¿no es cierto? No, tengo que cuidar al paciente, porque los pacientes adultos mayores normalmente están inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Entonces muy fácilmente que a veces se infecte con pseudomonas. Y si se infecta con pseudomonas, me lo va a infectar a mi paciente. Entonces por eso que yo tengo que saber, inclusive seleccionar, ya en algunos casos. Ya por eso es que los hospitales, ustedes saben, ¿no es cierto? Medicina varones, diferente de medicina mujeres, por una serie de circunstancias también. ¿Sí? Neonatos con pediatría diferente, ¿no? O están juntados todos. ¿No ven? Todos están diferentes. ¿Ya? Imagínense un neonato al lado de un adulto mayor. Fatal, ¿no? Pues no puede ser. O un paciente con una cirugía de una fractura, ¿no? Ya sea de tibia, lo que sea, que esté al lado de un paciente con una sepsis. ¿Pueden así? No, ¿no ven? No pueden. ¿Por qué? Porque ese paciente con una cirugía de un traumatismo no puede estar con bacterias. Si las bacterias ingresan, pueden inclusive después amputar, porque se ingresan. Imagínense, abrir una fractura y está abierta. Obviamente ya se ha hecho la cirugía, se ha hecho la reducción, se ha hecho todo lo que corresponde, pero todavía sigue con una especie de una herida. Si una bacteria se echa ahí, es fatal, es complicado. ¿Ya? Entonces ahí están las características. ¿Qué más tenemos que ver? Bueno, la colonización es importante y las enfermedades de la pseudomonas normalmente es sistémica, ¿ya? Muy importante. ¿Qué más de las pseudomonas? Ahí hemos dicho en pacientes con quemaduras, fácilmente puede causar meningitis, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, que normalmente eso es lo que hace la pseudomonas. Entonces, a nivel pulmonar, ¿qué va a ser? Una neumonía similar a lo que ustedes ya saben. ¿Ya? Ustedes ya son expertos en neumonía. Ya el paciente tiene dolor torácico, le van a hacer rayos X, sus pulmones van a estar totalmente congestionados, con pus, ¿ya?
Y si el paciente tiene infección urinaria, va a tener dolor, le van a pedir su examen de orina, su orina va a estar o padecente, nitritis positivo, leucocitos mayor, así importante, ya saben todos eso, ¿no es cierto? Entonces el paciente puede tener una necrosis del parénquima pulmonar, a nivel de heridas, ahorita les voy a mostrar, es totalmente una lesión, y a nivel urinario de la misma manera, ¿no? Entonces ahí, como dice acá, sí, la exposición a antibióticos de amplio espectro es otra causa que el paciente puede tener también esta patología. Y a veces le damos cefalopodios de tercera generación más aminoglucósido y resulta que lo interno y al final aparece con una pseudomonas. Así que es muy complicado la pseudomonas. Bueno, ahí está bien. Alguien dirá pigmento, pioverdina, no, es la característica que causa la bacteria que aparentemente podría ser esa acción que tiene de producir pigmento. Ya lesiones muy complicadas. La pseudomonas realmente yo la verdad no la quiero la pseudomonas, para nada. ¿Sí? A nivel oído, a nivel ocular, fácilmente hace bacteremia. Ya saben lo que es bacteremia, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Es bacterias en sangre? ¿Cómo yo determino la bacteremia? Mediante un examen que se llama hemocultivo o cultivo de sangre. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Cuidado que hagan ahí, pseudomonas tiene bacteremia, no. El único medio es el hemocultivo. Por eso que cuando uno interna a un paciente, le hace hemocultivo al inicio, hemos visto. Que salga negativo no significa nada. Durante el transcurso, si 15 días va a estar el paciente, por lo menos tienen que hacerle unos 3 hemocultivos. Al inicio, a los 4 o 5 días nuevamente, y a los 6 o 7 días, 8 días nuevamente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el hemocultivo es negativo, significa que no ha habido una infección generalizada o una bacteria, ¿sí? Entonces, el paciente ingresó sin bacterias en sangre. Durante su estancia, a media semana o después de 4 o 5 días, le hago el cultivo no tenía. Y a los 8 o 9 días, cuando ya sé que le voy a dar de alta, le hago otra vez el hemocultivo. Entonces, cuando el paciente se va, ¿sí? Yo le digo a mis familiares, mire, su paciente está con hemocultivo negativo. ¿Por qué? Porque resulta que algunos pacientes se van a casa, vuelven a la semana y vuelven con bacteremia. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿dónde se infecta? La probabilidad es la clínica. La probabilidad, la primera, ¿no? Está en la clínica y se infecta en la clínica. Pero la otra probabilidad es que haya ido a otro lugar. ¿Sí? Y eso ha ocurrido en varias oportunidades. Sí, bueno, no quiero hablar mal de la caja yo sé que tiene excelentes profesionales, solo que hay mucha cantidad, pero algunas veces en la clínica, cuando yo antes estaba en Los Olivos, ahora ya no, ¿sí? Y se iban a la caja nacional y resultaban, volvían con bacterias. ¿Qué ha pasado? Que en la caja nacional, ¿sí? Les habían colocado un suerito y al final lo dejaron por ahí y entonces se infectó. Ya, y entonces obviamente el paciente piensa que se ha infectado de ahí. Es complicado cuando hacen bacteriemia. No es muy, a mí realmente no me gusta. ¿Por qué? Porque es complicado, el paciente hay que hacer monitoreo, hay que darle medicamentos exactamente, hay que darle vancomicina, carbapena, todo mezclado. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué momento me puede hacer o un poco gram positivo o una pseudomonas, ¿no? Al final hay que bombardear a ese paciente con tratamiento. Bueno, miren, ahí está, con necrosis, purulentos, a nivel pulmonar, para que siquiera, ya ustedes son expertos, ¿no? Miren este paciente, prácticamente parecería que no tuviera pulmón derecho, ¿no? ¿Sí? Ya no es que gane mal lo derecho, es una infección fatal. El paciente con pseudomonas es tremenda. Entonces hay que ver eso, ¿ya? Son algunas características. Bueno, septicemias sí hemos dicho que son mortales, ¿sí? Los pacientes con leucemias, con linfomas, todos tienen que ser resguardados.
Por eso es que cuando un paciente tiene leucemia o tiene quemadura, ¿les dejan echar a los familiares? No, ¿no es cierto? Además tienen que echar disfrazados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la posibilidad de que le ingreses una bacteria, solo una Klebsiella, es fatal para ese paciente. ¿Ya? Si fuera de repente una Escherichia coli, por ahí de repente lo puedo solucionar. Pero una Klebsiella o una Pseudomonas me complica. Muchos de los pacientes han fallecido. Yo estoy seguro, solo que no tengo evidencia en este momento, algunos estudios que han hecho en España indican que las Klebsiellas y las Pseudomonas mataron a los pacientes con SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Sí? Hay estudios muy interesantes. Y estoy seguro que aquí en Bolivia ocurrió lo mismo. ¿Sí? La mayoría de los pacientes que han fallecido han debido fallecer o por Pseudomonas o por Klebsiella. Muy raramente por Streptococcus pneumoniae, muy raramente. ¿Sí? Y hasta hoy no podemos hacer ese estudio. ¿Sí? Y de repente por ahí me animo, si es que no hay nada de aquello, vamos a hacer con solo 10 alumnos. Que yo voy a seleccionar obviamente índice inferior y probabilidad de aprobación. ¿Ya? No, le voy a regalar solo 20 puntos. ¿Ya? ¿No están en el hospital? Casi Pseudomonas no tenemos extrahospitalarios, casi no. Son muy raros los pacientes con ITU que se infectan en hospitales. Pero después, neumonía, por ejemplo, neumonía en un paciente extrahospitalario, es difícil. Que aparezca un paciente con neumonía y que la bacteria sea una Pseudomonas, ¿no es cierto? Que esté en su casa y que no haya entrado a un hospital y que ya, no, claro, obvio, así, es una excelente pregunta, ¿no ve? Si falleció en casa y no fue al hospital, falleció, ¿no es cierto? Eso va a ser difícil saber quién, porque de hecho no ha hecho un examen para cultivo, porque para saber qué era Pseudomonas, esto es muy difícil. La mayor probabilidad puede ser por una disfunción respiratoria. No había ayuda mecánica. El paciente, ustedes han debido, todos que han pasado por COVID, la parte de lo que es la secreción, como que se viene y te tapona, ¿no es cierto? En algunos casos, ¿sí? Te taponan. Entonces, si uno no lo ayuda, le da un paro cardiorrespiratorio por disfunción respiratoria, va a decir un bloqueo. Y si nadie le ayuda al paciente, se fallece. ¿Ya? Pero ha sido por una situación mecánica. Después, posiblemente paro cardiorrespiratorio porque la saturación baja y todo aquello, pues, por una circunstancia. Muy raramente bacterias como Streptococcus pneumoniae, que podría ser parte de la parte y se te haya aprovechado y te haya causado muerte, o el Haemophilus influenzae, que normalmente eso sí está en la comunidad, ¿ya? De repente, sí, muy raramente. Pero de hecho, en casa, Pseudomonas difícil. Yo te estoy hablando de los pacientes que han ido a los hospitales, ¿sí? A los hospitales, ¿ya? Ahí vamos a ver si conseguimos. Ya yo tengo dos hospitales en este momento donde podemos hacer ese estudio o esa investigación, ¿no? Y los pacientes con Pseudomonas van a tener septicemia. Claro, hace septicemia. Septicemia significa una sepsis generalizada. ¿Casi todos? En la gran mayoría de los pacientes ingresan a septicemia. ¿Por qué? Porque casi la Pseudomonas siempre hace bacteriemia, casi.
casi siempre. Son raros los pacientes. Y si hace la teremia, hay que pensar, excepto cabello y uña, la pseudomonas puede estar en todo lado. ¿Por qué? Porque por la sangre se va y se queda donde vea conveniente. ¿Sí? Normalmente sus lugares preferidos es pulmón, corazón, riñón y cerebro. ¿Sí? Muy raramente otros órganos como vaso y bolsa. ¿Sí? Eso. Entonces ahí está. Y si el paciente además tiene alguna característica, entonces ahí están muchas de las posibilidades de la pseudomonas. No se olvide que en muchos de los casos puede haber eritemas, ectemas gangrenosos y a veces de repente no hay pus, pero casi siempre tendría que haber pus también. ¿Qué tenemos que hacer con la pseudomonas? Pensar siempre, como quien dice, lo peor. ¿Sí? Siempre hay que pensar lo peor en una pseudomonas. ¿Sí? Y para eso tenemos que hacer estudios. Muchos de los familiares se quejan cuando el paciente tiene pseudomonas. Voy en la clínica. ¿Por qué? Porque en la clínica varias veces. Una semana está y 20.000 días. Los pobres familiares obviamente se quejan, ¿no es cierto? Porque, ay, esos son ladrones. No es así. ¿Qué pasa? Si ustedes hacen la cuenta del paciente, de esos 20.000 bolivianos, casi 12.000 o 14.000 es laboratorio. Por todos dicen que el laboratorio tiene una... Entonces, ¿por qué? Y muchos pacientes se quejan. Porque con esa pseudomonas le pedimos hemocultivo. De hecho, hemocultivo cada 2 o 3 días. ¿Sí? Y el hemocultivo siempre se hace por duplicado. No siempre por duplicado. Antes se hacía por duplicado. Pero ya después vimos que mejores duplicados suficientes. ¿Sí? En alguna literatura, en algún libro van a decir triplicado. ¿Ya? Significa 3 veces. Y son en 2 tomas distintas. Al inicio le toman de un lado, 1 hora después del mismo lado. ¿Ya? O se toma de un lado y de otro lado. ¿Sí? Normalmente el paciente con pseudomonas está ahí, con 2 días, está intubado, está con sondas, no sé. ¿Qué más le tengo que hacer? Le tengo que ver la orina. Tengo que ver la orina porque por ahí nace infección urinaria. A veces tengo que sacar el líquido cefalorraquídeo. Y alguien dice, pero ¿para qué le ha sacado líquido cefalorraquídeo? ¿Quiere hacer investigación? Le están diciendo, pues ya no me acuerdo. ¿Qué dicen? ¿No? Están investigando con mi familiar, dicen, ¿no? ¿Sí? Porque siempre tiene los familiares un médico, ¿no? Y le han sacado líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Está conveniente. No, ¿no es cierto? O sea, siempre hacen cosas extrañas. Con pseudomonas tengo que pensar siempre lo peor de eso. Y no es porque yo quiera hacer eso. Entonces, en pseudomonas tengo que hacer todo lo que sea necesario. ¿Entienden? Ya ustedes van a ver. Otra cosa que espero no sé si les he dicho, pero cuando el paciente no puede estar con una tubo endotraqueal todo el tiempo, cada 5 o 4 o 7 días debo cambiar ese tubo endotraqueal. Cuando yo cambio ese tubo endotraqueal, siempre debo cultivar, un pedacito, principalmente que estaba ahí en contacto con el pulmón. Obviamente con una tijerita o un bisturí agarro a un frasquito estéril, ¿no? Y lo mando al laboratorio. El laboratorio va a hacer sus sopados, todo esto, y lo va a cultivar. Si saco un catéter, saco la sonda, tengo que hacer cultivo. ¿Ya? No lo eliminen. ¿Ya? Muchas veces ha ocurrido aquí. ¿Sí? ¿No? Sacan el tubo endotraqueal, le pasan al residente, el residente le pasa el interno, y el interno, ¿qué hace? Lo bota a la bolsa roja. ¿Sí? ¿Ya? Y no se hace eso. Tengo que cultivar. Ya no se olviden de eso. Cuidado que les pase eso. Varias veces lo han botado bolsa roja. Ya no se puede cultivar si está en bolsa roja.
¿Sí? No se olvide. Entonces, dime. ¿Y es hora? Ya es hora. Colocar tu nombre, firma y todo. Ya, no se olvide que la pseudomonas es oxidasa positivo y es no fermentador. Ahí están las características y las pigmentaciones que tiene. Esto ya hemos visto esto, que la pseudomonas tiene esa pigmentación de color verde. Entonces llegamos a lo más importante. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí arriba? ¿Sí? ¿Qué dice ahí arriba? Monoterapia. ¿Qué dice? Pero. La monoterapia es generalmente ineficaz y puede seleccionar Esa es la palabra cepas clave, resistentes. ¿ven? La monoterapia en pseudomonas es ineficaz. No se animen a dar el pseudomonas. Es siempre ineficaz. ¿Ya? De ahí que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Antibióticos, a veces de amplio espectro, pero dependiendo siempre a la característica de que tiene la bacteria. Normalmente es resistencia a un medicamento. ¿Qué le voy a dar a mi paciente? Le voy a dar un beta-lactámico más un aminoglucósido. Pero le voy a dar una penicilina, una amoxicilina. No. Mire, se retiene. ¿Qué es? No me digan, es un antibiótico, un antibacteriano, un matabacterias. ¿Ah? Eso, muy bien. Es una cefalosporina de cuarta generación. ¿Sí? Y carbapenem. Pues ahí está. Le voy a dar ocepertine con inhibidor, siempre con inhibidor. Pero ya le estoy dando cefalosporina de tercera. No, ya me he saltado una grada más, ¿no es cierto? Por eso es que yo tengo que ver al laboratorio. Dime si me sirve la cefalosporina de tercera. Sí, doctor, le sirve. Bien, sí, ya, y le doy. ¿Ya? Y sí, el paciente al día siguiente me hace una alguna cosa, lo mato al laboratorio, ¿no es cierto? Porque él me ha dicho que fácilmente sí. Pero por eso es que a veces tengo que ayudar. Carbapenem. Ahora en el mercado hay carbapenem como inhibidores. El tazobactam, el amibactam que ha aparecido, que no está en la literatura, pero que hay en el mercado. Y cuando ustedes estén en la clínica ya van a ver, ¿no? Inhibidor siempre me va a ayudar, porque el inhibidor de beta-lactamasa, que ya ustedes saben que es el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, ¿no es cierto? Me ayuda a eso, a que esa enzima que está produciendo la bacteria viva. Y el aminoglucósido, ¿le voy a dar gentamicina? Si acaso. Ya tengo que pensar en amicacina o en Canomicina. o en Canomicina. siempre en amica, cana y dobramicina. ¿Sí? En algunos casos, además, tengo que pensar en ciprofloxacina. En especial si mi paciente ya me está haciendo problemas renales. Tengo que cambiar. Ya no le voy a dar aminoglucósido, le voy a dar una quinolona. De repente cipro me sirve, de repente GAT y no sé. Así que ya tengo que ir pensando. Bueno, entonces aquí están todos los medicamentos posibles que yo puedo utilizar en una pseudomonas. Pentacilina, posiblemente sí. ¿Ya? Efectime, claro que sí. Hiperacilina, sí, es muy importante la hiperacilina. El imipenem o sus amigas, como es el doliprene. Astronam en algunos casos puedo utilizar. Y estos que son interesantes, ¿no es cierto? ¿Dónde está? La polimixina, en este caso sería el polistil, ¿se acuerdan del polistil? Sí, eso le voy a dar. Entonces voy a ver, de acuerdo a las características, qué es lo que le puedo dar al paciente. Bien, ahí está lo que les decía, cefalosporina como la ceftazidima o alguna de estas, dependiendo del antibiograma.
ya si aquí hay un halo bastante grande y no hay dentro intrahalos, que es otra cosa. A veces hay un halo grande y resulta que como un granito dentro. Y eso ya me está diciendo que hay mecanismos de esto. O sea, todo depende por eso del laboratorio. Ya gentamicina muy raramente, más amicacina, lo mismo que quinolonas y otros, ¿no? Como la colistina, que nos podría ayudar. A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ya sabemos que la resistencia de la pseudomonas es característica, que puede ser por permeabilidad o puede ser de repente por ANSE, puede ser por BLE, que es lo más característico, pero que ahí está algunas características. También puede alterar la parte del ribosoma, por tanto los aminoglucósidos pierden también su actividad. Ya todos sabemos que nosotros los medicamentos que utilizamos actúan a 3 niveles: pared celular, ribosoma, pero el ribosoma en 2 lugares, 30 SI, 50 SI y el ADN, ¿no es cierto? Ya todos ya sabemos aquello y somos expertos en quimioterapia. Cloramphenicol prácticamente no me va a servir, pero sí lo que es la clorquinolona. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, alguna vez una motononoterapia podría utilizarse, en especial el tracto urinario, siempre y cuando sea sensible. Siempre y cuando, porque dice ahí, ¿no es cierto? Con asterisquito. Pero si es a un momento sensible. Si no, tengo que aumentarle siempre su aminoglucosa. ¿Ya? Siempre, porque por esa biterapia va a ayudar. Y en pseudomonas, mejor no hacer cosas extrañas. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, la pseudomonas es intrahospitalaria y el paciente tiene que estar hospitalizado. ¿Ya? Alguna vez sucede que el paciente tenía pseudomonas, ¿sí? Solicitó su alta, ¿no es cierto? Porque el paciente a veces solicita su alta porque ya se cuenta de repente 30.000 o 40.000 y se va. ¿Qué hace? ¿Dónde se va? Al Estado, ¿no es cierto? Donde le va a hacer gratis su diagnóstico, tratamiento. Y lleva como sigue enfermo, no se ha curado al 100%, ¿sí? Y se va porque pidió su alta solicitada, nosotros no podemos hacer otra cosa, ¿no es cierto? Ya, obviamente hacemos un documento, todo aquello, pues se va la paciente, ¿sí? Se va, obviamente en casa va a estar bien, no va a estar bien, ¿no es cierto? Va a seguir con su infección. Si hay infección urinaria, ya, ¿no es cierto? ¿Sí? Resulta que se va a primer nivel o segundo nivel, sigue teniendo infección urinaria, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y a veces no hace cultivo en primer nivel, segundo nivel, y le dice, sí, estaba tomando imipenem, por decir, ¿no es cierto? Por eso me estaban dando, o sea, me estaban colocando imipenem. Ya, pero sí, no, le voy a dar solamente una cefotaxina, por decir. Y solamente le dan monoterapia. Y ya no le dan como ningún cosa. Y se animan a hacer tratamiento. ¿Cómo le va a ir a ese paciente? Malísimo. Malísimo. Ya, entonces ocurren esas cosas. Y eso ha habido también. Ya, así esas, algunas características. Pacientes neutropédicos hay que tener en cuenta que enfermedades más susceptibles, con posibilidades, ¿no es cierto?, de que la pseudomonas haga una infección generalizada, y las enfermedades más frecuentes son siempre neumonía. Ya, y en neumonía hay que ver algunas otras posibilidades. Meningitis bacteriana realmente son complicadas. Vuelvo a reiterar, si es pseudomonas tengo que hacer un monitoreo mediante hemocultivo. Yo no puedo saber si mi paciente está haciendo sepsis y está haciendo bacteria. O alguien sabe cómo puedo averiguar si mi paciente tiene bacteria. ¿Cómo? Solo con hemocultivo, ¿no es cierto? No hay otra alternativa. ¿Ya? Entonces no se ponga, ya sus ojos están claritos, todavía no está haciendo, no hay eso. Si no existe nada extraño, ¿ya? Pero yo lo veo bien nomás en el paciente, está hablando, ¿sí? Ocurre esa situación. ¿Cuántas veces ocurre? El paciente está hablando, cantando, y al día siguiente falleció. ¿Qué ha pasado? ¿No es cierto? ¿Sí?
hasta uno dice, ¿qué pasó? Hay cosas extrañas que, bueno, no extrañas, ¿no? Sino que también hay que ver otras. Dicen que los almites se despiden, una serie de cosas, ¿no es? ¿Será cierto o no? ¿Qué dices vos? ¿Sí? Ya vas a averiguar. Ahí está. Bueno, hay algunas cosas, aminoglucósidos no utilizar si hay insuficiencia renal, ya, no se olviden de esas cosas. Polimixina, ¿no? O rifampicina, la rifampicina en algunos casos, ¿se acuerdan? Ya, hemos visto. La fosfamicina, ¿se acuerdan? Hemos visto cuando hay casos así de resistencia, se puede utilizar. Pues ya cuando el paciente es pseudomona, le voy a dar carbapenem más aminoglucósido, pero después de eso no tengo otra alternativa, ¿sí? Entonces ya tengo que ir viendo qué más que puedo hacer. Ojalá en el tiempo, ya cuando ustedes estén en la clínica, ya tengamos mayor acceso. Bueno, esto vamos a pasarnos rápidamente de la epidemiología. Es importante esto lo que les decía, ¿no es cierto? Una clínica en Cochabamba tuvimos que cerrar porque fallecieron 3 neonatos. ¿Sí? Y entonces, si fallecen 3 neonatos, ¿es normal? No es normal, ¿no es cierto? Sí, se le hizo los cultivos post-mortem a los neonatos, resultado pseudomonas, clínica privada. Difícil, yo no tengo pseudomonas. ¿Sí? Y así dicen todas las clínicas. Cuando vamos a investigar, ¿tiene infecciones intrahospitalarias? ¿No? Porque dentro del cuadrito que ustedes van a aprender, está ahí, ¿no? O sea, se hace una serie de preguntas. Infecciones, jamás, esta clínica no tiene, jamás. ¿Sí? ¿Y tiene estafilococo? Sí, hay estafilococo, ya, ¿no? Ya. ¿Qué era el grupo escape? Tú tenías que averiguar, ¿no? No. ¿No? Ya, vas a averiguar. El grupo escape, ¿sí? Ya se acuerdan, ¿no? Del grupo escape, ya hemos hablado. Y se les ha notado. Entonces, esas son infecciones asociadas a servicios de salud. Dime. Yo averigüé, pero a mí me salió que como es escape en la última no sé si es entre Coccus praecox o Enterobacter species, porque me aparecen las dos y en algunos empieza en vez de Escherichia yo pone primero al Enterobacter species o al Coccus praecox. Sí, el enterococo tiene que estar, ¿no? El enterococo que es el de mayor incidencia, ¿ya? Bien, entonces este grupo escape es complicado y tiene todos los hospitales tienen, pero a veces nos dicen, no tengo. Lo mismo que ocurrió en esa clínica, ¿ya? Entonces tuvimos que cerrar esa clínica y lo hemos remodelado ahora está bien bonito, interesante. Unos 2 años más o menos no tenían neonatología ni terapia intensiva. ¿Por qué? Porque estaba aquí neonatología y ahí estaba terapia intensiva. ¿Qué pasó? ¿Sí? Que en terapia intensiva había pseudomonas, obviamente. ¿Sí? Pero ¿cómo se infectó? No terapia intensiva, eso es. Pues porque se hizo cultivo de todo el hospital, de todo el hospital. ¿Sí? A las enfermeras de sus uñas, ¿sí? De sus maquillajes, todo, ¿no es cierto? Ya a los médicos de sus corbats, sus zapatos, todo. Se hizo un cultivo de más de 50 o 60 cultivos. ¿Sí? Y no encontramos pseudomonas en todo el personal. No encontramos. Ya estaba el CERES, ya tenía problemas. ¿Y ahora qué hacemos? Pero han revisado todo. Entonces, no. Segunda opción. Tenemos que encontrar, sí o sí, los pseudomonas. Todo aquello. Y a alguien se le ocurrió, ¿no? Algún personal que estaba haciendo el trabajo de los, fueron 4 o 5 personas a hacer cultivos de todo, ¿ya? Con sus cajitas, con sus hisopos, todo eso. Se le ocurrió comenzar a hacer, ¿no? Los cultivos a los equipos de esterilización, ¿no? Equipo de esterilización. Comenzaron a hacer sus autoclaves, todo lo demás. Y resulta que uno de ellos lo ve pasar, dice, yo
yo no he visto, y solo me contaron, pasar a otras salas porque solo se estaba estudiando terapia intensiva y neonatología, ¿ya? Y las demás salas seguían funcionando. Cuando lo ve al que saca rayos X portátiles, ¿no? ¿Conoce? Rayos X portátiles, ¿han visto o no? Ya es un carrito donde llevan y tiene para sacar rayos X. Es portátil porque va por todas las salas, ¿ya? Para evitar que el paciente vaya. Porque imagínense un paciente intubado y todo. ¿Cómo le van a sacar rayos X? Entonces, él, de rayos X con su cabina portátil tiene que ir a sacarlo, ¿ven o no? ¿Ya? Entonces, justo. Y eso va a aportar a las salas, claro que sí. Isópodo está positivo, qué bien. Ya, entonces, salvación, ¿por qué? Porque, ¿cómo vas a justificar, no es cierto? Entonces, al director de esa clínica, aquí está, Pseudomonas positiva. Listo, no hay más, se cierra. Voy a reconstruir. Entonces, hicieron todo lo que corresponde a bioseguridad. Ahora está bonita el espacio de esa clínica. Además, ustedes van por ahí también. ¿Sí? Entonces, ventilación mecánica, usar tubos, eso hay que pensar. En Pseudomonas hay que pensar siempre todo lo más importante. Bueno, entonces ya hemos visto la Pseudomonas. Rápidamente vamos a ver ahora la Burkholderia, el Acinetobacter, todo eso. ¿Ya? Me extendí un poco en Pseudomonas porque era la más importante. Burkholderia, todo lo más, es lo mismo. ¿Se acuerdan? Enterobacter sedace era lo mismo. Klebsiella me quedé igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este es oxidasa positivo, es no fermentador y este también es una enfermedad intrahospitalaria. Y hemos dicho oxidasa positivo, la Burkholderia, la más importante es la cepacia. ¿Cómo estamos en el tiempo? Falta alto, ¿no? Todavía. ¿Sí? A ver. Sí, falta, ¿no? Alto. Ahí está. Sí, entonces tiene como características una relación con la Stenotrofoma maltophilia, por ejemplo, ¿sí? Pero mediante pruebas bioquímicas se puede solucionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Stenotrofoma tiene casi las mismas características de la Burkholderia, ¿ya? Por eso es que a veces nos confunde, ¿no? Nos confunde. Si bien este es oxidasa positiva fatal y este a veces viene a ser oxidasa negativo, pero a veces nos confunde, ¿sí? Porque ambos son móviles, no se olviden. Pero en la literatura también dice que la Stenotrofoma puede ser inmóvil. Entonces, por eso que hay pruebas especiales que hacen los laboratorios, DNA, pruebas a la colistina y otras cosas más. Gracias a eso. ¿Por qué? Porque se cree que la Burkholderia es inclusive resistente a la colistina. O sea, imagínense, la Burkholderia es mucho más grave. Felizmente no tenemos Burkholderia. Ya no sé si en Cochabamba habrá alguna clínica que tenga Burkholderia. No conozco en este momento. Pseudomonas, de hecho, sí, casi todas las clínicas. Bien. ¿Qué infecciones causan? Pulmonares, de hecho también infecciones oportunistas, de hecho también itis, ¿no es cierto? Ya hemos visto. Las dos patologías más frecuentes en estas son neumonías e itis, son las más frecuentes. Y esas pueden ser bacterianas posteriormente y causar otras patologías. ¿Qué más tenemos? Ahí está lo que se mencionaba a nivel pulmonar, puede causar una multiplicación a nivel sistémico y de hecho la Burkholderia es resistente a múltiples pasos. ¿Ya? Con la Burkholderia hay que realmente ya pensar en medicamentos lo último, pero el laboratorio nos tiene que ayudar. Aquí es importante el laboratorio. Ya, cuando es Burkholderia no importa, le digo al laboratorio, tárdate cuando una semana que cambie, ¿ya? Siempre y cuando el paciente siga una semana, ¿no es cierto? Ya, porque normalmente fallece. La Stenotrofoma maltophilia, sí, igual es un bacilo gram negativo. La característica de que este es un microorganismo oxidasa
negativo, ¿no es cierto? Es oxidasa negativa. ¿Cuál es la diferencia? Que es no fermentador, ¿sí? Y este se parece mucho a lo que corresponde a la Burkholderia, que es otra de las características particulares. ¿Ya? Esta estenotopomona igual tiene características de que va a causar infecciones también intramusculares. Hoy tenemos estenotopomona muy poco. De repente alguna clínica en Bolivia, pero en Cochabamba yo no conozco que haya habido estenotopomona en este momento. ¿Ya? Normalmente yo ahora estoy con el hermano Urquidi, ¿no es cierto? La maternidad y pediatría, que todos conocen, ¿no es cierto? El hermano Urquidi. ¿Ya? Y ahí no tenemos ninguna, sí. De hecho, pseudomonas siempre hay, a veces ocurre aquí. ¿Ya? Enterococo tenemos. El streptococo neumonía es una cosa maravillosa, todos los días aparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños son más susceptibles al streptococo neumonía. ¿Ya? Acinetobacter y Burkholderia casi no hay. ¿Ya? El complejo Birman a veces tiene. Y pseudomonas el complejo Birman sí tiene. ¿No? Lo conocen ustedes también bien. ¿Ya? Pero después otras cosas. Aquí ahorita no sé. ¿Sí? No he visitado, pero quisiera visitar. Seguro van a decir que no tiene. ¿Sí? ¿Ya? Con seguridad. ¿Ya? Entonces aquí están las características de qué tengo que hacer con una estenotopomona. Por último, entonces, bueno, ahí están las enfermedades, las mismas, ¿sí? Las mismas que tiene la estenotopomona maltophilia. Ojo, que esto lo tienen que ustedes anotar, en especial aquellos que posiblemente, espero que no, pero creo que las evidencias son diferentes, que muchos de ustedes van a dar según instancia. En el final no hay problema, ¿por qué? Porque esto no está en el cuadro, no está. No está ni Burkholderia ni está estenotopomona, solo está pseudomonas y está Acinetobacter, ¿sí? En el cuadro. Y en los casos clínicos, si dice no fermentador, es o pseudomona o Acinetobacter. Pero si dice oxidasa positiva, listo, solucionado el problema en este examen. En cambio, en el examen que van a dar de segunda instancia es para escribir. Ahí sí tienen que saber todo. Ya, así que por favor anoten eso, los que van a dar en especial segunda instancia. Ya, yo les estoy recomendando ahora porque me voy a olvidar y lastimosamente es así en los exámenes. No puedo cambiar aquí. Bien. Sí, para este examen en el cuadro está solo pseudomona y acinetobacter. En este examen, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienes, además es una letra, al final no está difícil este examen, ya, pero sí para que van a la segunda instancia, para los que se animan en mesa, ¿no es cierto? Ya, es para escribir todo, ya les digo, este examen es netamente cerrado, pero para los que van a la segunda instancia es netamente abierto, todo, ¿sí? Así que vayan anotando, por favor. Es que si no anotan, no van a poder resolver sus casos clínicos. ¿Sí? Es por eso que yo les estoy insistiendo aquello, porque yo quiero que conozcan, y eso es lo que van a hacer en las clínicas. En las clínicas viene a ser lo mismo. Claro, el laboratorio te dice, paciente es pseudomonas, pero no queda ahí, ¿no? Yo tengo que verlo. ¿Sí? Le daré cefotaxima, le daré ígene, tengo que ampliar mis conocimientos un poco más. ¿Sí? ¿Qué pasa si se ha equivocado el laboratorio? A veces yo le pregunto, ¿y su oxidasa le has hecho? No, doctor, ¿y por qué me dice que es pseudomonas? Porque tiene un pigmento verde. ¿Será suficiente el pigmento verde? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿No, no es? No. Entonces el laboratorio me tiene que decir oxidasa, tiene producción de fluocianina, tiene que hacer pruebas, etc. ¿Ya? Es muy importante. Pero si yo no sé eso, puedo cometer errores. Bueno, por último tenemos entonces al Acinetobacter, que va a estar esto en el examen, ¿sí? Y este tiene una virulencia muy importante. El Acinetobacter, lo mismo que la estenotopomona, es oxidasa negativo y además es inmóvil, ¿no es cierto? Que es lo que hemos mencionado.
Este Acinetobacter puede estar en el agua, puede estar también en orina, en esputos, etc. Puede hacer las mismas patologías. Por tanto, lo más interesante de esto es que es un bacilo gram negativo no fermentador, inmóvil y es oxidasa negativo. Cuidado que lo confundan con la Escherichia coli, ¿ya? O con la Klebsiella, ¿no es cierto? No puede ser. Y hemos dicho, ¿cuál es la diferencia? La Klebsiella es oxidasa negativo, ¿sí o no? Sí. Es bacilo gram negativo, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Eso, fermentador no fermentador. Y así lo tienen. Ya, sí, no sé por qué se confunden en el examen. De hecho, este examen va a tener Klebsiella también. Y se confunden y le ponen la letra L, no sé dónde está Klebsiella. Y pero ¿por qué le has puesto Klebsiella si era una Acinetobacter? Es que decía oxidasa negativa y era inmóvil. ¿No es cierto? ¿Y se acuerdan? Yo varias veces repetí, Klebsiella inmóvil, no, ¿se acuerdan? Y es intrahospitalario, ¿no ves? Entonces se confunde. ¿Sí? ¿Tú te confundirías? No, ¿no? Puede ser. Tú ya has aprobado, ¿no? No. ¿No? No quiero verte yo en segunda instancia. Voy a hacer un examen especial para vos. Si es que llega a segunda instancia, ¿no? Ya, todos van a dar bien, excepto si segunda instancia, sumamente y extremadamente bien. ¿Sí? Ya, entonces ahí está. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Sí? Entonces, produce bactericinas y una serie de características, el papel de oportunista y todo. Bueno, las mismas patologías. Geniturinarias, aparatos respiratorios, traumáticas, quemaduras, neumonías. Pues en el caso clínico, habla de una ictus, puede ser. Habla de neumonía, puede ser. Neumonitis, puede ser. Herida, puede ser, ¿no es cierto? Entonces ahí está. El caso clínico puede ser cualquier patología. ¿Cuál es la palabra clave? Bacilo gram negativo. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra palabra? No fermentador. Ya los demás oxidazos, todo eso ya como que llegan a rellenar nada más, ¿no? Y dice lee. O no dice nada. Yo ya sé que la pseudomonas no le voy a dar, obviamente, porque eso sí, eso tiene que escribir, ¿no? El tratamiento tiene que escribir. El microorganismo no. Tiene que colocar una letra, pero el tratamiento tiene que escribir. En este caso le darán un imipenem más. ¿Cuál? Amikacina, listo, ya está solucionado. 5 puntos ganados rápidamente. ¿Ya? Es muy importante. Así que no se olviden. Bueno, ahí están infecciones pulmonares, tratamiento, ya hemos mencionado, siempre un beta-lactámico, pero ahí está. Imipenem o meropenem. ¿Sí? A veces le puedo dar con surlactán más para ayudar. Pero ahora ya los imipenem ya está viniendo con inhibidores, ¿no? Tazobactam, amibactam y todo lo demás. Eso ya tengo herramientas. Más, aquí está siempre un aminoglucósido, excepto la gentamicina. A no ser que el laboratorio me diga que la gentamicina está con un halo más de 40. ¿Cierto? Puede ser. Yo no me arriesgo con gentamicina. Bien, entonces, yo sé que tengo todavía 20 minutos, ¿no? Tengo. No me digan que no. Es que si terminamos de una vez esto, ya no me voy a preocupar del enterococo, que es sumamente facilita el enterococo. A ver, el enterococo, ¿sí? De hecho ya saben que es un cocogram positivo, catalasa negativo. Pero el enterococo tiene sus características, ¿no es cierto? Que puede ser, ¿sí? Aquí está, puede ser o un alfa o puede ser un gamma hemolítico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El laboratorio no tiene, pero el laboratorio en sí no se fija mucho en que si es beta, gamma, etc. No me interesa mucho. ¿Por qué? Porque el enterococo tiene una palabra clave y la palabra clave se conoce como bilis esculina. ¿No es cierto?
Si bilis esculina es sensible o positivo, listo, no hay más. No hay más, ahí termina. Es lo mismo que octoquina, ¿no es cierto? Octoquina es, pero díganlo completo. ¿No es cierto? Estreptococo neumoniae o neumoniae. Listo, ¿ya? Octoquina es, no hay más. Hasta hoy, no hay más. ¿Sí? Y catalasa positivo, paulasa positivo, hay uno solo. Y se llama Streptococcus aureus. ¿Sí? No hay más. ¿Se dan cuenta? Entonces ya todo está. ¿Sí? O lo mismo que NAC positivo y temina positivo. ¿No es cierto? No hay más. Y se llama Haemophilus influenzae. O díganlo positivo y así sucesivamente. O sea, no hay más. O TCBS positivo, que después vamos a ver en la próxima clase. O sea, cada bacteria tiene sus características específicas. Y todo eso ya ustedes saben. Entonces, ¿por qué no he dejado el enterococo para hoy? Por esto. Y por tu escape. ¿No es cierto? Porque el enterococo es una enfermedad nosocomia. Y el escape son enfermedades nosocomiales. ¿Sí? Hoy, esa terminología de escape se maneja en las clínicas. Y hay personas que se ocupan de hacer vigilancia del grupo escape. Todos los días van vigilando, ¿no es cierto? Si hay o no hay. Una vez que encuentran uno de ellos, tienen que hacer un comité, tienen que hacer, sí, aislar al paciente, no sé, todos tienen que hacer porque no se olviden, puede diseminarse en el cuerpo. Entonces, sus principales lugares del enterococo es tracto urinario, pero también puede estar en pulmón, Esta es una bacteria que ya más de 20 años está con nosotros y es por eso que es muy importante. ¿Qué otra cosa es importante del enterococo? Que es resistente a la penicilina. Por eso es que es importante y por lo he dejado para este día. Porque cuando es un enterococo, le voy a dar amoxicilina clavulámico, una cefalopina, tengo que pensar ya en vancomicina. ¿Sí? ¿Bien? Casi ya tengo que pensar. Pero podría dar todavía otras alternativas. O cefalopolinas de tercera, de cuarta, o cefalopolinas con inhibidor, no sé. Tengo que buscar alternativas. Pero ya casi. Y lo peor, que el enterococo además hace visa. ¿Qué significa eso? Resistente a la vancomicina. Por tanto, tendré que buscar libesolida o tengo que buscar ya los nuevos que van a llegar, como es la quinocristina y la dalpocristina. Tengo que estar pensando en el enterococo. Palabra clave del enterococo, que es un coco gram positivo, catalasa negativo y positivo a bilis esculina o esculina biliar, pero bilis esculina está en el examen. ¿Sí? Es palabra clave. Está anotado, ¿no? Ya está en este examen también un caso clínico. Dice bilis esculina positivo. ¿Sí? Casi te coloco ese caso clínico. Me ibas a venir, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Estaba ahí. Sí. De los enterococos, dos son los más interesantes. El Faecium y el Fecalis. ¿Sí? El Faecium y el Fecalis. ¿Ya? Estos dos tienen como característica que el Fecalis tiene mayor incidencia. ¿Ya? Alguna vez coloqué una ITU y en el cuadro no hay Faecium, solamente está Fecalis. ¿Sí? ¿Ya? Enterococo Fecalis. Y era ITU. Y era bilis esculina positivo, decía el caso. ¿Qué le voy a poner? Enterococo Fecalis. Ya le me doctor, usted ha dicho que no afecta la parte gastrointestinal y Fecalis es, pues ese es Fecalis. No, ¿eh? Es el nombre nada más. Obviamente el enterococo al inicio Fecalis se encontró en vía gastrointestinal, de ahí se diseminó a otras vías. Podemos encontrarlos en gastrointestinal, pero no nos causa una patología.
porque no tiene las características de multiplicación a ese nivel. En cambio, en el riñón, ¿no? Maravilloso, es una piscina maravillosa, como Play Lampard, no sé qué más, ¿no es cierto? Una cosa así. Para el enterococo, el riñón es maravilloso. Lo mismo que el pulmón. Y obviamente, si llega al pulmón, la probabilidad de llegar a meningitis, ¿no es cierto? Ya ustedes saben eso. Entonces ahí está el enterococo, todas sus características. ¿Sí? Puede estar, como dice acá, a nivel digestivo, pero en realidad. Dispositivos médicos también. Ya por eso es que cuando ustedes hagan una revisión y de repente tienen un paciente con enterococo, revisen. Ya al señor que está con su perrito, díganle, hay que revisar. ¿Por qué? Porque rayos X el paciente va a terapia, va a medicina interna, va a esto, a todo lado va. Y es ahí donde puede llevar las bacterias. Nadie creía eso, ¿sí? Y al final nos dimos cuenta que son, para los médicos obviamente el estetoscopio también puede ayudar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Limpian los estetoscopios para cada paciente? ¿No ven? Pues, que no limpies. Vamos a hacer que vaya al bien. Ahí está. Sistema urinario, heridas, sistema biliar, meningitis, bacteremia. ¿Se parece a la pseudomonas? Sí, ¿no? Se parece. ¿Cuál es la diferencia? Es un cocogramo positivo. Y bilis escudina positivo o sensible. ¿Ya? Tiene esta citolicina, que obviamente, igual, lo mismo, citolicina, mata células. Lo mismo que la pseudomonas, ¿está bien? Por eso es que el enterococo es una de las bacterias con esas características. Tiene factor de agregación y todo lo demás. Patologías, ITU, como una de las más importantes, bacteremias, endocarditis y muy raramente abscesos linfáticos. Y también neumonías, obviamente que sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo tengo un enterococo? Tengo que buscar, ¿no es cierto? Tengo que buscar. ¿Dónde voy a buscar? Lo mismo que el pseudomonas. ¿Ya? Y a veces dicen, pero tiene neumonía, ¿y por qué le hace examen de orina? ¿Sí? Porque el enterococo fácilmente me va a hacer una ITU. Y si me va a hacer una ITU, yo le estaba dando, por decir, un imipenem más aminoglucósido, una amicacina, por decir, me va a ayudar también al riñón. Pero si ya me ha hecho neumonía y me ha hecho una ITU, entonces le voy a aumentar. ¿Qué le voy a aumentar? Una quinolona, ¿no es cierto? Una ciprofloxacina, porque eso sí me va a ayudar más al riñón. Y entonces, de esa manera voy a ganar. ¿Sí? Pues muy importante aquí. Ya no se olviden eso. Hay que hacer urocultivos, siempre se hace hemocultivos y hay que hacer hisopados de secreciones, ¿no? Secreciones faringes, nasales o esputos, todo lo demás. Bueno, ahí está. Puede ser gamma o arte hemolítico, las características. ¿Sí? Son cocos gram positivos. Y por último, ¿sí? Positivo a la bilis escurina. ¿Ya? Normalmente la bilis escurina es de este color. Cuando es positivo se convierte en color café oscuro o negro. ¿Sí? Pues uno laboratorio y no hay donde perder. Obviamente, esta prueba también hago el estreptococo neumonía, ¿no es cierto? Sí, cuidado con el cambio. ¿Ya? Yo coloco. Sí, paciente que es poco gram positivo, catalasa negativo, y se hizo la prueba de toxina, fue sensible, y la prueba de bilis escurina negativa. ¿No es cierto? Y como ven bilis escurina, enterococo le ponen. Y no se fijan que decía bilis escurina negativo, ¿no es cierto? Y después me riñen. Pero usted ha dicho, si es bilis escurina, es enterococo. ¿Pero qué dice el pensamiento? Bilis escurina negativo. ¿No es cierto? ¿Obvio o no? ¿Ya? Que no revisen nomás las grabaciones. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí está. Penicilina más aminoglucosa. ¿Sí? Nuevamente la combinación. ¿Qué le tengo que dar? Caroteno. Ahora, obviamente hay que ver qué penicilina le sirve. Pero cuando hablo de estos de penicilina, estoy hablando de cefalosporinas y todo. Así que esa carta.
no se olvide que hay que aumentarle de repente un glucopéptido, hay que aumentarle de repente algo. Por último tenemos, bueno, sería maravilloso ver, ¿no? Ahí están algo, eritroclinda, vancomicina. Esto ya no se hace por este método. ¿Sí? Todos los medicamentos posibles que podemos dar, en este caso, al Enterococcus. Y lo que quiero mencionar por último, bueno, ya estos son la epidemiología, lo que quiero mencionar, la resistencia. ¿Sí? La resistencia del Enterococcus faeces fecales, hoy tenemos, gracias a que, no sé dónde está por acá, ¿sí? Gracias a que, ¿dónde está? No encuentro, aquí está, sí, aquí está. Gracias a que la vancomicina hizo una múltiple resistencia, en especial gracias a este fenotípico que se llama el BAN-A. El BAN-A es un fenotipo que tiene la acción dentro de su estructura que tiene el enterococo, tiene esto, ¿no es cierto? BAN-A, BAN-B. Y resulta que ese BAN-A se activa y inhibe a la vancomicina. Por eso es que el enterococo ya nace con visa. No se olviden, visa es el nombre para todos los hongos, ¿no es cierto? No es que, mira que le pongo, ya tiene visa. Ah, ya entonces es estafilococcus, y cada clínico le ponen estafilococcus, porque yo solo puedo colocar un visa en el enterococcus. Tienen que tener cuidado, no sé por qué alguno, cuando lee el caso clínico y dice, viris esculina positivo y tiene visa, ¿qué le vas a poner? ¿Enterococo o estafilococo ahora? ¿Qué dice? Si es visa, ¿no es cierto? Ya, entonces cuidado con eso. No sé por qué. Porque visa, ¿qué significa? Estafilococcus aureus, resistente intermedio a la vancomicina, ¿no es cierto? Ya, y entonces uno piensa que ya es estafilococo. Y en el caso clínico le ponen estafilococo. ¿Ya? Y no es estafilococo porque decía bilis esculina positiva. Entonces, esta característica que tiene esto del BAN-A o el BAN-B tiene la posibilidad de hacer resistencia a la vancomicina. Sin embargo, podemos ver las posibilidades. Hoy ya se está hablando también de BAN-C y todo eso. Entonces, son algunas características que vamos a ver. Como dice acá, y la posibilidad de la vancomicina más un aminoglucósido, ¿sí? Pero la posibilidad de que haya plásmido ya no sirva la vancomicina, ¿sí? Y por eso que en Bolivia estamos tratando de hacer ya esto, es el MIC, que es concentración inhibitoria mínima. ¿Qué significa eso? ¿De cuánto medicamento le voy a dar al paciente? Hasta hoy no se hace, muchos laboratorios no hacen, y ese es el problema en este momento, porque la vancomicina ya no se hace por este método, ¿sí? La vancomicina se hace por otro método. Ya tenemos que entrar a biología molecular, ya tenemos que exigir que no los hagan por un método ya sea de mayor tecnología, a no ser que el laboratorio pueda hacer. ¿Les habló algo la doctora del Epsilon test? ¿No? Bueno, el Epsilon test es una técnica para poder coadyuvar el diagnóstico o la posibilidad de la susceptibilidad de los antibióticos. Bien, entonces la resistencia al sulfamethoxazol y todo lo demás. ¿Ven? Como han visto, sumamente sencillo referente a lo que es el enterococo. ¿No es cierto? Ya, listo, me desecho el enterococo más. ¿Qué? ¿Preguntas?